El cafecito, nuestra primera invitada. Hoy es un día de damas, son dos las damas invitadas. Y entonces tenemos en la primera parte a la diputada Soraya Suárez. Y me llama la atención que ella es coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en nuestro país, ahora que se está hablando de una hambruna que ya se está sintiendo en gran parte de África, un continente que siempre ha padecido de hambre. Siempre ha sufrido por falta de alimentación y ahora los problemas son por la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, también una guerra que fue posterior a otra crisis como fue la de la pandemia de la COVID-19. Buenos días, señora Soraya Suárez. Y cuéntenos qué es esto del Frente Parlamentario contra el Hambre. Buenos días, don Jaime. Para mí de verdad es un honor tener la oportunidad de compartir en esta mañana con usted y con todos los televidentes. El Frente Parlamentario contra el Hambre existe en nuestro país desde hace 6 años ya. Es una especie de enlace con la ONU. Lo que tenemos está en la 2030, luchar contra la hambruna a nivel mundial. Y nosotros desde la Cámara de Diputados hemos conformado dicho frente. Soy la coordinadora en República Dominicana. En ese tenor y queriendo hacer uso de mis tareas como legisladora y coordinadora de este frente, hemos sometido la Ley de Agricultura Familiar. Es una ley hermosísima que en estos momentos nos cae como anillo al dedo. Ya está en un proceso de entrar al hemiciclo para llevarla a su aprobación, donde tenemos, ya de hecho hemos hecho lo que se pudiera llamar el lobismo para que nuestros compañeros la aprueben igual que en el Senado. ¿Qué significa? Que cada pedacito de tierra que tengas en tu casa o en patio, por ejemplo, nosotros tenemos zonas eminentemente productivas en Santiago, Gran Valle del Cibao, Moca, Licey, Tamboril, Navarrete, Villa González, que tú puedas sembrar cualquier tipo de alimento desde los diferentes ministerios, en este caso el Ministerio de Agricultura, te da la semilla, te asesora en la siembra y después otros estamentos del Estado, que serían Hacienda, que sería Industria y Comercio y la propia Agricultura, se encargarían de que tus productos, si son la cantidad lo suficientemente, la cantidad grande, no hablemos de industrialización, sino una buena cantidad, que tú puedas pasarla al mercado. Pues entonces el Estado te ayuda a pasar al mercado y no solo obtendrías alimento para tu casa, sino también que obtendrías dinero porque podrías colocarlo en el mercado. Estaremos brindando semilla gratis, estaremos brindando asesoría gratis y estaremos tratando el tema de la conducción de la producción a términos finales, que sería el consumidor. Pudiera llevarse al Mercado Santo Domingo, pudiera llevarse al mercado de Santiago, en fin. La cosa es producir un engranaje donde la población aproveche esos terrenos que a veces lo tenemos haciendo nada. Unas veces lo pudieras hacer para tu alimentarte. Básicamente nos gustaría en los pequeños terrenos, cuando son muy pequeños, que sean alimentos de ciclo corto. Ya cuando son más amplios, pues entonces sí asesoramos también para que sean productos de ciclo un poco más largo. La asesoría económica, cuando les sea necesaria, también con los bancos, y llevarla en todo el proceso a una protección, o sea, que tú no cultives solo, que yo te dé la semilla, pero que tú no cultives solo, que cuando necesitas el dinero yo te acompañe al banco agrícola, por ejemplo, y que luego entonces te siga asesorando para que tu producto no se pierda, para que tu producto sea de calidad, para que tu producto sea orgánico en muchas áreas, y luego colocártelo en el mercado nacional. Bien, eso es interesante. Hay que insistir en que este es un país que tiene tierras fértiles y hay muchísima gente que no siembran. Y yo ahora, recordando un post que publiqué ayer en Instagram sobre unas matas de guineo que yo tengo frente a mi casa, en un pequeño espacio de terreno, hay 2 racimos.
Entonces decía que las mujeres son reacias a tener matas de comestibles, prefieren flores y mucho más si es al frente de la casa. Ese comportamiento femenino, ¿cómo se define? Mira, es una cuestión de educar, porque inclusive yo las he visto y yo una vez dije, pero qué curioso, don Jaime, se ven inclusive bonitas porque de repente tú pasas y tú dices, pero serán de verdad, porque llaman la atención. Y cuando te das cuenta que sí son realmente, que son de verdad, te da hasta envidia de la buena. Es una cuestión de educación. Tú pudieras hacer en una esquinita lo que usted hizo solo en una esquinita y sembrar 2, 3 y luego llenarlo de flores. Es solo cuestión. De hecho, yo decía a don Jaime que nosotros debiéramos tener parques temáticos. Usted sabe que yo fui parte de la alcaldía de Santiago durante 10 años. Y yo decía, nosotros pudiéramos tener parques temáticos sembrando frutales, por ejemplo. Este parque en tal sitio, nosotros tenemos barrios que tienen muchas áreas verdes de parques. Entonces, de esas áreas verdes, coger una y sembrarla, por ejemplo, de naranja, otro de mango, o sea, que no sean todos flores. Eso es algo que debemos llevar. Nosotros somos un país eminentemente agrícola y de repente hemos visto que hemos abandonado la tierra, todos emigramos hacia las grandes ciudades, los campos se quedan solos, pero es una cuestión también, yo entiendo que de incentivo. Y bueno, con lo que ha venido entre Ucrania y Rusia, yo entiendo que el dominicano va a echar hacia atrás, va a hacer una retrospección, en el entendido de que tenemos de todo y no hay que importar tantas cosas y que hay que empezar a sembrar de nuevo los campos y no solo los campos, sino mi pedacito de tierra en mi patio. Así es. De hecho, después de la crisis de la COVID-19 se ha evidenciado un aumento de personas que están más involucradas en el sector agrícola y agropecuario. Pero debiera ser algo más intenso, debiéramos tener más conciencia de la necesidad de sembrar. Pero en nuestro país hay de todo, menos conciencia por cualquier tema que sea de interés nacional. Y yo creo que es de nosotros que falta, porque desde que se presentaron los problemas que bueno, entramos con un problema de pandemia, de un país cerrado, fuera también cerrado, la escasez de alimentos, se empezó el acompañamiento desde el gobierno. Nosotros tenemos un proyecto de ley, pero esas cosas que tenemos en ese proyecto de ley hay cosas que ya se están haciendo desde el gobierno. La entrega de semillas, el acompañamiento, los préstamos blandos, inclusive hasta regalar dinero a campesinos, acompañarlo para trabajar sus terrenos con las maquinarias completamente gratis. Esas son cosas que se están haciendo. Yo creo que lo más importante que nos debe dejar la pandemia y esta guerra tan inesperada, que yo digo, don Jaime, inesperada hasta para las grandes potencias como los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos no estaba pensando en eso. Los Estados Unidos tienen una agenda que le evitaba hasta el momento pensar un poquito más allá, y es una crítica que le hago. La agenda de los Estados Unidos se basa en 2 cosas y de repente le salen con una guerra que es agenda LGTB y aborto. Y como que habían abandonado todas las demás políticas, hasta ellos se están viendo con problemas porque realmente no habían pensado en otras tantas cosas, y eso nos afecta porque son nuestros grandes aliados, porque siempre nos dan la mano. Y bueno, vamos a ver cómo podemos salir de todo esto y pedirle conciencia a un país que, como usted dice, muchas veces o la mayoría de las veces tiene poca conciencia y se solidariza con sus propios problemas para salir adelante. Así es. A propósito de la relación que tiene nuestro país con Estados Unidos y especialmente las relaciones que tiene el presidente Luis Abinader, o sea, que le ha dado al país como su primer mandatario. Vimos en la 9ª Cumbre de las Américas que el presidente estuvo muy cerca del señor Joe Biden y uno dice, bueno, quizás vendrán más cosas buenas de parte de Estados Unidos, que ha estado bastante alejado de América Latina y ahora es que está descubriendo que tiene que fortalecer esta parte del mundo. ¿Usted cree que vamos a tener algunos beneficios como consecuencia de esa reunión? Yo lo que espero es que él no le haya soplado en los oídos al presidente de la República. Acuérdate que hay que aprobar el tema de las 3 causales o meter la agenda LGTB en un código penal, porque sería penoso.
Si le sopló que él quiere ley de extinción de dominio, está a tiro de hit. En semana posiblemente se someta ante ambas cámaras. Necesitamos código penal, es cierto, pero sin imposiciones de agendas que yo digo que son muy personales, agendas globalistas, pero deben ser muy personales, tocan mucho y dividen mucho a la sociedad, no tienen por qué estar allí dentro. Esperamos que hayan hablado sobre el tema de Haití en ese pequeño soplo en los oídos, porque la verdad es que como que nos quieren dejar todo el problema de Haití, que no lo ocasionamos nosotros, que hemos sido quienes más ayuda le hemos dado, a pesar de decir que somos un país pobre, que siempre nos están ayudando. Le hemos dado de todo a Haití. Sin embargo, la comunidad internacional se hace de la vista gorda y lo que quiere es que nosotros carguemos solo con esto. Lamentablemente, uno tiene que decir a veces, qué pena que en la política se jueguen ciertos juegos que la gente no ve. Haití es un país rico en minerales que le interesa a los Estados Unidos. Estados Unidos quiere que República Dominicana cargue con Haití, pero ellos cargarían con esos minerales que le hacen falta. Como que no somos tantos. Bueno, parece que usted no está muy contenta con ese acercamiento del gobierno con Estados Unidos, porque no hemos visto beneficios. Que no vemos beneficios. Solo se ven exigencias, don Jaime. Así es. Solo se ven exigencias. De repente, tú empiezas a recoger a los inmigrantes haitianos ilegales y a mandarlos a su país. Y los Estados Unidos nos manda un ramplinazo. Y Derechos Humanos nos manda un ramplinazo. Pero cuando tú ves allá que ellos le caen al latigazo de la manera más cruel que se le pueda caer a un ser humano, no pasa nada. No sucede nada. Derechos Humanos no aparece. Entonces la cosa debe ser igual para todos. No puede ser para uno con violín y para otro con guitarra. Aquí siempre hemos tratado de no violar derechos. Sobre todo, yo a veces pienso que tenemos más cuidado en no violárselo a los haitianos que a los propios dominicanos. Pero de por vida, no solo este gobierno, todos los gobiernos. Yo tengo que ser con esto muy, muy justa y equilibrada. Le hemos dado de todo durante todos los gobiernos y siempre somos el patito feo. Lo que pasa es que los Estados Unidos quieren que carguemos con un problema y ellos beneficiarse de la carga. Así no se vale. No me gustó el suplido porque yo no he escuchado nada bueno, críticas al presidente de la República porque no firmó un documento que se le pasó de la manera más abusiva y aviesa. Le entregan un documento que él no ha visto, que no ha consensuado, que no ha presentado aquí en los organismos migratorios y quieren que él lo firme. Ah, pero ven acá. ¿Y qué somos? ¿El patio de ustedes? Así no. Así es, esa es la realidad. Vamos a los mensajes para la continuación de esta conversación con la diputada PRMista Soraya Suárez.